Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con la ecuación de continuidad, principio de Bernoulli, basado en el principio de conservación de la energía y aplicaciones del principio de Bernoulli. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a explicar un poco más sobre la teoría para esta parte de la hidrodinámica. Muy bien, vamos a hacer el primer ejemplo de aplicación. En una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 a la 5 pascales. Podemos ir sacando los datos, ¿sí? Un tubo de 1 centímetro va al cuarto de baño, dice en el segundo piso, ¿ok? Vamos a llamar entonces al punto 1 a lo que están en el primer piso y en el piso 2, punto 2, para denotar los datos. 5 metros más arriba, dice, 5 metros más arriba. Esa será una altura 2. Y la rapidez del flujo en el tubo de entrada dicen que es 1.5 metros por segundo. Calcule ahora la rapidez de flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen, que se refiere al caudal, en el cuarto de baño, es decir, en el piso número 2. ¿Okay? Por eso colocamos B sub 2, P sub 2. De acuerdo al principio de continuidad, el caudal debe ser el mismo en los dos puntos. Por eso que no lo hemos diferenciado con un subíndice 1 U2. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajamos con energía, con trabajo y energía, es establecer nuestro nivel de referencia. Es como establecer nuestro sistema de referencia, ¿sí? Para que respecto a ese nivel podamos medir en este caso las energías potenciales gravitatorias, ¿no? Que también se toman en cuenta dentro de los fluidos. Bien, siempre es lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro nivel de referencia, porque aquí también en el principio de Bernoulli trabajamos los diferentes tipos de energía que se incluyen en la velocidad del fluido, en la altura a la cual se encuentra y producido también por la presión. Entonces, hay que tomar en cuenta que si hemos establecido que el punto 1 es en el primer piso, la altura 1 será igual a 0. ¿Por qué? Porque si medimos la altura desde el nivel de referencia hasta el punto 1 como coinciden, tendrá altura h1 igual a 0 metros. Para el caso de h2, desde el nivel de referencia hasta h2 ya nos habían dicho que era 5 metros. ¿Listo? Bien, entonces podemos aplicar el principio de Bernoulli, el cual me dice que la energía del fluido en un punto es la misma en otro punto de la trayectoria, y si tomáramos algún otro punto adicional, la suma de las energías sería igual. Se mantiene constante entonces. Tomamos primero la presión 1 más densidad, gravedad, altura 1, más un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado. Y lo mismo en el otro punto número 2. Tomar en cuenta que la presión 1, ¿sí? También es una forma de energía producida por la fuerza en ese punto. Y tenemos la energía potencial gravitatoria y la energía cinética también aquí. Bien, solamente que en el caso cuando veíamos en física 1, en vez de utilizar densidad, en ese caso utilizábamos masa, pero es la misma ecuación. Muy bien. También vamos a aplicar el principio de continuidad, el cual me dice que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. Recuerden que caudal es área por velocidad. Entonces en el punto 1 tendríamos área 1 por velocidad 1 y en el punto 2 tendríamos área 2 por velocidad 2. Entonces podemos reemplazar, ¿sí? En este caso, los datos que tenemos para encontrar la velocidad 2, ya que no nos dan la velocidad 2 y es justamente una de las incógnitas que nos están pidiendo. Bien, el área entonces de la sección transversal del tubo será un área circular, pi por radio al cuadrado, ¿sí? El área 1. Como me dan el diámetro 1, que es 2 centímetros, entonces el radio 1 será 1 centímetro, y como hay que pasarlo a metros, será 0.01 metros. Pi por radio al cuadrado multiplicado por la velocidad 1, que es 1.5 metros por segundo. Para encontrar el otra área,
hay que multiplicar pi por radio 2 al cuadrado. ¿Ok? Pero nos dan el diámetro 2, así que hay que dividirlo entre 2 para encontrar el radio. Tendríamos un medio o 0.5 centímetros. Y luego lo convertimos a metros dividiéndolo entre 100. 0.05 al cuadrado multiplicado por la velocidad 2. De esa ecuación tenemos que la velocidad en el punto 2 es 6 metros por segundo. Entonces ese es el primer paso que necesitamos, ya que luego nos piden la presión 2, lo vamos a calcular utilizando el principio de Bernoulli, pero no teníamos la velocidad 2, que también es necesario dentro de la ecuación. ¿Sí? Así que por eso empezamos con el principio de continuidad. Muy bien. Para calcular el caudal, que también es una incógnita que nos están pidiendo, puedo usar o bien área 1 por velocidad 1 o bien área 2 por velocidad 2. En este caso he utilizado área 1 por velocidad 1 y he determinado el caudal a ser 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, ¿no? Recuerda que el caudal también se puede encontrar dividiendo el volumen por unidad de tiempo. Bien, entonces ya vamos dos incógnitas. Ahora podemos reemplazar los datos en el principio de Bernoulli para despejar la presión 2, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, reemplazo los datos. Tengo que la presión 1 me habían dado que es 4 por 10 a la 5 pascales. La densidad es el agua, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Pero la altura 1 era 0, ¿no? Entonces ya está por demás que yo haga este cálculo aquí, porque todo este término va a ser 0. Más un medio de la densidad que es 1000 por velocidad 1, 1.5 al cuadrado. Igual a la presión 2, ¿sí? Que me están pidiendo, más densidad, gravedad, altura, 1000 por 9.81 por 5 metros, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado que la encontramos hace un momento, utilizando el principio de continuidad. Bien, de toda esta ecuación podemos despejar entonces la presión 2 y encontrar que es 334.075 pascales. ¿Listo? Entonces aquí vimos que podemos encontrar en este caso la velocidad primero utilizando el principio de continuidad y luego reemplazamos los datos para encontrar la presión utilizando el principio de Bernoulli. Pero siempre cuando empecemos a trabajar este tipo de problemas tenemos que establecer nuestro nivel de referencia. Recuerden que el principio de Bernoulli, ¿sí?, es una generalización del principio de conservación de la energía, pero esta vez aplicado a fluidos. Continuamos ahora con otro ejercicio. Para este caso podemos aplicar lo que se conoce como el principio o teorema de Torricelli, ¿sí? Tenemos dos casos en el teorema de Torricelli. Podemos tener el caso del tanque abierto o también el caso del tanque cerrado. Entonces, dependiendo del caso, las ecuaciones van a cambiar, pero es una aplicación directa del principio de Bernoulli. Así que no es necesario que se aprendan las fórmulas del teorema de Torricelli, puesto que si conocen el principio de Bernoulli pueden deducir entonces cómo desarrollar la ecuación, y eso es lo que vamos a demostrar. Para el tanque abierto de la figura me dicen que el tanque está abierto, en este caso, ¿no?, está sometido a la presión atmosférica. Calcule la velocidad del flujo a la salida de la tobera, es decir aquí, ¿no?, en el punto 2, para una profundidad igual a h, 3 metros. ¿Sí? Esta altura de aquí, desde el punto 2 hasta el punto 1, es igual a 3 metros. Entonces, tenemos los datos por aquí. La presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2. Y será igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? En el punto 1 no hay presión manométrica porque está justo en la superficie del líquido. Como dice que el tanque es abierto, estará sometido a la presión atmosférica. Y el punto 2, ¿sí?, justamente está afuera, también está sometido a la presión atmosférica. Y no tiene presión manométrica porque también está justo en el nivel por donde sale el chorro de agua. Entonces lo primero que hay que establecer, habíamos dicho, es un nivel de referencia. Usted puede colocar cualquier nivel de referencia que usted desee, ¿no? Pero siempre hay niveles de referencia que me ayudan a resolver el problema mucho mejor. Y obviamente al momento de establecer mi nivel de referencia tengo que establecer los puntos en donde voy a calcular la energía. En este caso ya me dan los puntos, ¿no? El punto 2 y el punto 1.
Bien, bueno, mi incógnita es encontrar la velocidad en el punto número 2. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios, el nivel de referencia se establece justo por donde sale el chorro de agua, así como lo he establecido yo. Entonces tú ya puedes deducir que la altura h2 tendrá que ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Y por aquí hemos puesto que la velocidad 1 es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que asumir eso si no nos han dado en el ejercicio? Resulta lo siguiente. Como el área del cilindro, ¿no? El área en este caso de la tapa del cilindro, el espesor del cilindro es mucho mayor al área del orificio por donde está saliendo el agua. Entonces, acá sale una velocidad considerable el agua, pero aquí arriba el nivel del tanque va bajando muy despacio. Tanto así que se considera que esa velocidad es tan pequeña que la podemos aproximar a 0. Entonces, cuando se trabaja con Torricelli, la velocidad en el punto de aquí arriba se aproxima a 0. Por eso es que lo hemos considerado 0 aquí. ¿Listo? Bien, vamos a aplicar ahora con los datos que ya tenemos el principio de Bernoulli. Presión 1 y presión 2 se van a eliminar entre sí porque son las mismas. Presión atmosférica considerada 101 kilopascales aproximadamente. La velocidad en el punto 1 es 0, así que todo este término se hace 0. La altura en el punto 2 es 0, hacemos todo este término también igual a 0. Entonces nos va a quedar densidad, gravedad, altura 1 por aquí, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Pero si te das cuenta aquí, las densidades se eliminan también, ¿sí? Se eliminarían las densidades y solamente despejaría el valor de la velocidad 2, que me daría 7.67 metros por segundo. Muy bien, pero ya habrás visto en la teoría que para calcular la velocidad con la cual sale el agua en un orificio en Torricelli, simplemente lo calculamos con esta fórmula. La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura entre el punto 2 y el punto 1. ¿Sí? Pero te explico lo siguiente, ¿no? ¿Podemos aplicar esta fórmula directamente? Claro que sí, solamente que tienes que tener cuidado al momento de los puntos que se vayan a asignar, ¿ok? Y para el caso del tanque que está cerrado, entonces la presión aquí arriba, manométrica, sería 0, pero se puede considerar la presión de un gas encerrado, ¿no? Te pueden dar como dato. Así que lo que se recomienda es mejor utilizar directamente el principio de Bernoulli y de esa manera ya no hay dudas en la respuesta. Bien, continuemos con otro ejercicio. Ahora vamos a ver otra aplicación del principio de Bernoulli, que es el tubo de Venturi. Hay diferentes formas de los tubos de Venturi. Acá nos muestran una con dos tubos adicionales encima, ¿sí? De cada uno de los puntos donde cambian la presión. Y los tubos de Venturi sirven para calcular o encontrar la velocidad del fluido justamente en la constricción o cuello del tubo, mayormente. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice el ejercicio. La figura ilustra un medidor Venturi que se usa para medir la rapidez del flujo en el tubo. La parte angosta del tubo se llama garganta. Calcule la rapidez del flujo V2 en términos de las áreas A1, que es 14 centímetros al cuadrado, y A2, 6 centímetros al cuadrado. Y la diferencia de alturas que me dan es 5,60 centímetros de líquido, que está por aquí, que en este caso es agua, en los dos tubos verticales. Ok, vamos a colocar entonces los datos. V2 es la incógnita, tenemos las áreas y la altura H. Vamos a aplicar entonces lo que hemos estado haciendo para el caso del principio de Bernoulli. Hay que establecer un nivel de referencia. Nuevamente, usted lo puede establecer en cualquier punto o nivel que usted quiera, pero siempre hay que buscar el nivel que mejor nos convenga. Y normalmente en el caso de los tubos de Venturi se coloca justo en donde están los puntos 1 y 2, ¿no? Como lo hemos colocado en este caso. Tenemos por aquí entonces en la gráfica el área 1, ¿sí? Que es más grande que el área 2, donde está justamente la constricción o cuello. Tenemos una presión 1 acá, velocidad 1, el punto 1 establecido por aquí, el punto 2 por aquí, presión 2 y velocidad 2. Aquí en el tubo de Venturi se puede hacer el siguiente análisis. Si ustedes recordarán,
también se cumple en un fluido en movimiento, es decir, en hidrodinámica, el principio de continuidad, ¿no? Que quiere decir que el caudal se mantiene constante en cada uno de los puntos de la trayectoria. Si el área es mayor acá, ¿sí? En este caso en el punto 1, la velocidad será menor. Si el área es menor aquí, la velocidad será mayor. Entonces eso es lo primero que se cumple para el caso del principio de continuidad. Para el otro caso del principio de Bernoulli, se cumple que la presión es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, si aquí en el punto 1 la velocidad era menor, la presión es mayor aquí. Y si en este caso, en el punto número 2, la velocidad es mayor, la presión entonces aquí debe ser menor. Eso se cumple, ese análisis se hace siempre en el caso de los tubos de Venturi. Entonces vamos a aplicar el principio Bernoulli, donde habíamos visto que la presión 1 más densidad, gravedad, altura 1, más un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, la suma de esos tres términos debe ser igual en el punto 2 también, ¿ok? Y si hubiéramos aplicado en algún otro punto del tubo, también tendrían los tres términos que darme el mismo resultado. Porque me dice que la energía se mantiene constante en cada punto de la trayectoria del fluido que está en movimiento. Entonces, vamos a determinar que la altura H1 y la altura H2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque coinciden con el nivel de referencia, ¿sí? Están coincidiendo con el nivel de referencia, por eso las alturas tienen que ser iguales a 0. Así que la ecuación se puede reducir, como observamos por acá, y podemos colocarla también en esta forma, ¿no? Presión 1 menos presión 2 igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Saqué los términos en común y pasé a un lado presión 2 para que reste la presión 1. ¿Sí? Recuerden que habíamos determinado que en el punto 1 la presión era mayor, así que P sub 1 menos P sub 2 me dará un término positivo. ¿Bien? Me dará entonces un término positivo. Continuamos entonces, ya tenemos esta forma del principio de Bernoulli, pero podemos establecer también lo siguiente. De acuerdo al principio fundamental de la hidrostática, la diferencia de las presiones tiene que ser igual a densidad gravedad por altura, ¿no? Si tomamos en cuenta cuál altura, en este caso la diferencia de altura entre los tubos que están por encima del tubo principal, ¿no? O el tubo más grande. Porque si bien es cierto, en el tubo de Venturi, el agua que está pasando justamente por las dos partes del tubo grande está en movimiento, cumple con las leyes de hidrodinámica. El agua que está en reposo en estos tubos que están encima justamente cumple con el principio fundamental de la hidrostática, ¿no? Así que podemos mezclar esos dos principios de la siguiente manera. Colocamos P sub 1 menos P sub 2 igual a densidad gravedad por altura dentro de este término que nos había quedado del principio de Bernoulli. Y también podemos reemplazar la velocidad 1 en función de las áreas y la velocidad 2. ¿De dónde hemos sacado esta ecuación? Del principio de continuidad, que me dice que el caudal es igual en cada punto de la trayectoria. Así que área 1 por velocidad 1 será igual a área 2 por velocidad 2. Y podemos reemplazar entonces estas dos ecuaciones en la primera para obtener lo siguiente. Densidad, gravedad y altura será igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos toda la expresión para la velocidad 1 en función de las áreas, ¿sí? Y la velocidad 2. Todo ese término se elevamos al cuadrado para obtener lo siguiente. A2 al cuadrado, B sub 2 al cuadrado sobre A sub 1 al cuadrado. Ahora tenemos un nuevo término en común, que es la velocidad 2 al cuadrado y podemos sacarla afuera. Factorizamos ahí. Y tenemos que un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado multiplicado por 1 menos A sub 2 al cuadrado dividido entre A sub 1 al cuadrado. Podrán observar que la densidad está a un lado de la ecuación y también al otro, así que se pueden eliminar. Y luego reemplazo los datos. Ojo con esto. La altura está en centímetros, hay que pasarlo a metros. El área 1 y el área 2 está en centímetros. ¿Será necesario pasarlo a metros? No va a ser necesario, ¿por qué? Porque se están dividiendo las dos. Así que, así tú lo pases a kilómetros,
las unidades se van a ir dividiendo. No va a importar en qué unidades estén, siempre y cuando los dos áreas estén en la misma unidad. ¿Ok? De todas maneras, para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, simplemente multiplico por 10 a la menos 4, ¿no? Si en caso quieres pasarlo, no hay ningún problema ahí para que te des cuenta que 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se elimina. Bien, y reemplazamos los valores de la gravedad, la altura en metros y despejamos la velocidad 2. La velocidad 2 entonces me sale 1.16 metros por segundo, que era la velocidad que me estaban pidiendo justamente en la garganta o constricción del tubo de Venturi. Listo, entonces espero que se haya entendido hasta ahí. Nos vemos en un próximo video.